Fui criado con los ideales de la salvación y la fe de Dios. Desde que tengo memoria, mi padre insistió en que mi lugar en el mundo era servir al Señor, que mi propósito era llevar su palabra a los demás. Era un legado, decía, un destino del que no podía escapar. Mi madre, como siempre, asentía en silencio, como si sus pensamientos y deseos fueran irrelevantes. De niño, veía la iglesia como un lugar imponente. Los vitrales proyectaban colores en las paredes y el eco de los sermones resonaba con una solemnidad que parecía llenar el espacio. Pero lo que más me fascinaba no eran las escrituras ni las homilias, sino los detalles tallados en madera, los bancos, los retablos, las cruces. Recuerdo la primera vez que sostuve una pequeña pieza de madera en mis manos. Tenía 12 años y era un trozo olvidado de algún proyecto mayor. La llevé a casa en secreto y pasé horas moldeándola con un cuchillo viejo. Cuando terminé, había creado una figura tosca, pero era mía. Por primera vez sentí lo que era hacer algo con mis propias manos. Cuando mi padre descubrió la figura, me la quitó de las manos y la arrojó al fuego. El trabajo de un sacerdote es mucho más que madera y clavos, hijo, dijo con severidad. Desde ese momento supe que mis sueños no tenían lugar en su mundo. A los 26 años cumplí las expectativas de mi padre y me convertí en el sacerdote de nuestra iglesia local. La comunidad me respetaba. Venían a mí en busca de guía y consuelo. Pero en mi interior todo era vacío. Cada sermón que daba, cada confesión que escuchaba, no hacía más que recordarme lo que había perdido. Veía las familias reunidas en los bancos, los niños jugando en el jardín después de la misa, y sentía una punzada de envidia y tristeza. Quería algo que fuera mío. Quería un hijo. Cuando cumplí 30 años, la frustración se volvió insoportable. Y entonces mi padre murió. Cuando mi padre falleció, no sentí el dolor que esperaba. En su lugar había alivio. Finalmente era libre de decidir mi propio camino. A los 32 años dejé los hábitos y la iglesia. Me mudé a una cabaña en las afueras, lejos de las miradas inquisitivas de la comunidad. Allí, en la soledad, encontré un poco de paz. Tallaba madera para ganarme la vida, muebles simples, pequeñas figuras decorativas. Pero aunque mis manos estaban ocupadas, el vacío seguía ahí. Fue entonces cuando me acordé de los libros prohibidos que había escondido en mi tiempo como sacerdote. Había uno en particular que siempre me había intrigado. El arte de la vida, artesano negro, volumen 3. Su cubierta era áspera, como si estuviera hecho de piel, y las letras doradas de su título parecían brillar en la penumbra de mi cabaña. Cuando abrí el libro por primera vez, sentí un escalofrío. No era un texto ordinario. Sus páginas hablaban de cosas que desafiaban toda lógica. Magia, rituales, creación, y allí, en el centro de todo, estaba esa frase que resonó en mi mente como un eco. Crear vida. Las instrucciones eran precisas, detalladas. Hablaban de dar forma a un cuerpo, de usar elementos naturales para crear un alma y de un ritual que unía todo. Por primera vez sentí que mi vida tenía un propósito real. Si no podía tener un hijo de sangre, entonces lo haría con mis propias manos. Con el libro en mis manos me sentí lleno de una mezcla de esperanza y temor. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Si Dios no va a darme un hijo, entonces yo mismo lo crearé. El libro parecía tener vida propia. Cada vez que lo abría, las páginas amarillentas exhalaban un aire frío, como si el conocimiento que contenía estuviera sellado en sus fibras desde hace siglos. A pesar de mis dudas iniciales, no podía apartarme de él.
Cada palabra parecía escrita para mí, como si entendiera el vacío que llevaba dentro. Crear vida. Esa frase no era solo una promesa, era un desafío. El libro hablaba de cosas imposibles, de almas moldeadas, de recipientes que no podían contener algo más allá de lo físico. Pero sus instrucciones eran claras, casi crueles en su precisión. El primer paso era conseguir madera de ébano, el material más oscuro, más resistente y, según el texto, el único capaz de albergar un alma nueva. Conseguir madera de ébano no fue sencillo. El libro describía que debía obtenerse de un árbol que no hubiera sido talado por manos humanas, algo que aseguraba su pureza espiritual. Esto me llevó al bosque más profundo de la región, un lugar que muchos evitaban por las historias de desapariciones y fenómenos extraños. Pasé días buscando, rodeado de árboles que susurraban con el viento. Finalmente encontré uno que parecía cumplir con las condiciones. Su tronco negro como la noche y las raíces se retorcían como si buscaran escapar de la tierra. Cuando pasé mi mano sobre su superficie, sentí algo extraño, un pulso de vida, como el latido de un corazón dormido. Usé mis herramientas para extraer una parte del tronco, cortando con cuidado mientras repetía en voz baja las palabras que el libro sugería. Al terminar, sostuve el tronco de madera en mis manos, sintiendo su peso y su textura. Era perfecto. Al regresar a la cabaña, coloqué la madera en mi mesa de trabajo y comencé a prepararla. El libro decía que el ébano debía ser tallado con intención, cada corte impregnado del deseo del creador. No era suficiente moldear una figura, debía transmitirle mi propósito. Trabajé durante días, dejando que mis manos siguieran instintivamente las instrucciones. Tallé un torso hueco, brazos alargados y piernas robustas, pero cuando llegué al rostro, algo me detuvo. El libro decía que debía dejarlo liso, vacío, como si estuviera esperando que algo lo definiera. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en la madera. Era como si tuviera vida propia. Cada vez que cortaba un trozo, parecía resistirse, como si supiera que estaba destinada a algo más grande. Ebon, murmuré mientras tallaba, probando el nombre que había surgido en mi mente. Era un nombre fuerte, oscuro, como la madera que ahora tomaba forma. Con el recipiente casi terminado, pasé al siguiente paso, obtener la chispa vital. El libro hablaba de criaturas oscuras, pequeñas entidades que vivían en los márgenes de la realidad, las llamadas hadas, pero no eran como las de los cuentos. Estas eran sombras con forma, pequeños fragmentos de algo más grande. El texto decía que el polvo de plumas quemadas era el cebo perfecto. Luego preparé una trampa, un frasco de cristal, lleno de polvo, con una tapa sostenida con una varilla atada a un hilo. Esa noche llevé la trampa al bosque y la coloqué en un claro. Me escondí entre las ramas esperando. Pasaron horas. La oscuridad parecía volverse más pesada con cada minuto que pasaba. Y entonces la vi. Una luz tenue apareció entre los árboles, moviéndose erráticamente, como una luciérnaga perdida. Pero a medida que se acercaba pude distinguir su forma, un cuerpo humanoide pequeño y delgado, con alas membranosas y ojos vacíos que parecían absorber la luz. El hada cayó en la trampa y cuando cerré el frasco sentí una energía extraña recorrer mis manos. Era pequeña, pero poderosa, como si contuviera algo mucho más grande de lo que podía ver. De regreso en la cabaña, revisé el libro para asegurarme de los siguientes pasos. Fue entonces cuando mi mirada se detuvo en una página que no recordaba haber visto antes. Había un grabado de una figura femenina, estilizada y vestida con un manto que fluía como la seda. El color era un rojo vibrante,
tan intenso que parecía una advertencia en un libro de tonos apagados. Junto al grabado había palabras en un idioma extraño. Al principio no pude entenderlas, pero cuando pasé mi dedo sobre ellas sentí un calor que me hizo apartarlo. Las palabras parecían susurrarme desde las páginas. Intenté ignorarlo y cerré el libro de golpe, pero la imagen quedó grabada en mi mente. Con el hada capturada y el recipiente casi terminado, me preparé para el paso final de mi ritual. Coloqué la madera de ébano en el centro de mi taller rodeada de velas. En la penumbra, la figura parecía más que un simple objeto. Parecía esperar. Me senté frente a ella sintiendo una mezcla de orgullo y terror. Pronto, hijo mío, pronto estarás conmigo. El taller estaba iluminado solo por la luz de las velas. La figura de ébano reposaba en el centro, rodeada de sombras que parecían bailar con cada movimiento de la llama. Frente a ella, el libro estaba abierto. Sus páginas desgastadas describían con precisión los pasos finales del ritual. Había pasado semanas recolectando los materiales. Cada uno representaba un paso hacia mi objetivo, pero también me costó algo de mí mismo. Ahora, mientras me preparaba para ensamblarlo todo, los recuerdos de esos momentos volvían a mí, nublando mi mente con fragmentos de lo que había hecho. El libro fue claro. Los huesos eran necesarios para dar estructura al recipiente. No cualquier hueso serviría. Según las instrucciones, debían ser fragmentos de lo que alguna vez sostuvo vida humana. Sabía exactamente dónde conseguirlos: el cementerio local, donde las tumbas más viejas estaban abandonadas y olvidadas. Fui de noche, armado con una pala y un par de guantes. Cada golpe de la pala contra la tierra me hacía temblar, no por miedo a ser descubierto, sino por lo que significaba. Cuando encontré los restos, sentí una mezcla de repulsión y fascinación. Los huesos estaban frágiles, amarillentos por el paso del tiempo, pero en ellos había una belleza macabra que no podía ignorar. El libro decía que debían ser lavados con agua corriente y ungidos con mi aliento, un acto simbólico para infundirles intención. Lo hice esa misma noche, susurrando palabras que no comprendía mientras los colocaba con cuidado en un recipiente de madera. «Perdónenme», murmuré al terminar, aunque sabía que las disculpas no significaban nada. El dualismo era clave para el alma. Las plumas blancas representaban la pureza y las negras el vacío. Ambas eran necesarias para tejer el alma en el recipiente. Recolectar las plumas fue más difícil de lo que pensé. Durante días observé los cuerpos y las palomas en los cementerios y los tejados. Usé trampas simples para capturarlas, y aunque intenté ser rápido y preciso, muchas veces escuché los chillidos de las aves mientras las inmovilizaba. El libro decía que las plumas debían ser arrancadas mientras las aves aún estaban vivas, pues esto transfería su energía vital al ritual. No podía evitar el temblor en mis manos mientras realizaba el acto. Cuando terminé, quemé las plumas sobrantes en un horno improvisado, creando el polvo que había usado para atraer el hada. El olor a carne quemada impregnó el aire de mi taller por días. El frasco con el hada seguía sobre la mesa, y cada vez que lo miraba sentí una mezcla de orgullo y asco. Era una criatura pequeña, no más grande que mi mano, pero su presencia llenaba el aire con una energía inquietante. Sus ojos vacíos me seguían cada vez que pasaba junto al frasco. Golpeaba las paredes de vidrio con sus manos negras y huesudas, emitiendo chillidos que parecían demasiado a una risa distorsionada. El libro decía que su esencia era la chispa necesaria para dar vida al recipiente, pero extraerla requería un sacrificio. Tomé el frasco y lo agité con fuerza, aturdiendo a la criatura. Cuando abrí la tapa, su cuerpo temblaba débilmente. La saqué con ambas manos,
sintiendo su textura fría y pegajosa, y la coloqué sobre la parte superior del recipiente. El libro decía que debía exprimirla con mis propias manos, como si fuera una fruta madura. Cerré los ojos y la apreté. Los chillidos del hada llenaron el taller, una cacofonía que resonaba en mis oídos como un coro de agonía. Sentí su cuerpo romperse y un líquido oscuro brillante goteó en el interior del recipiente. Cuando terminé, lo que quedaba del hada no era más que un cascarón seco. Con los materiales listos comencé a ensamblar todo. Coloqué los huesos dentro del torso de madera, encajándolos cuidadosamente en su lugar. Usé las plumas para rellenar los espacios, creando una red intrincada que conectaba cada fragmento. Vertí la esencia del hada sobre todo, observando cómo la madera la absorbía como si tuviera sed. El libro decía que este paso era crítico, que marcaba el momento en el que el recipiente comenzaba a despertar. Finalmente, sellé todo con mi propia sangre. Tomé un cuchillo que usaba para tallar y me hice un corte profundo en la palma. Dejé que las gotas cayeran sobre el rostro liso de la figura, manchando la madera oscura con un rojo vibrante. «Ebon», susurré, sintiendo que la figura ya me estaba escuchando. El aire en el taller cambió, era más pesado, más frío, y las velas comenzaron a parpadear, como si algo invisible se moviera a través de la habitación. Por un momento pensé que lo había imaginado, pero entonces lo vi. Un leve movimiento en los dedos de Ebon. Fue sutil, apenas un temblor, pero suficiente para hacerme retroceder. «Papá». La palabra resonó en el taller, suave pero clara. Mi corazón se detuvo. «¿Ebon?», murmuré, incapaz de decir algo más. Sus ojos comenzaron a brillar con un azul tenue y su cabeza se inclinó ligeramente hacia mí. «¿Por qué estás asustado, papá?». La figura permaneció inmóvil después de hablar, pero la sensación en el aire no desapareció. Cerré la puerta del taller con las manos temblorosas, asegurándome de colocar el candado. Ebon estaba despierto y no había vuelta atrás. La noche había caído con un manto oscuro, acompañado por el rugido de una tormenta que parecía desatarse directamente sobre mi cabaña. Los estruendos retumbaban y la lluvia golpeaba las ventanas con una furia que no había escuchado en años. Intenté calmarme con una taza de té caliente, pero mi mente no podía alejarse de lo que había ocurrido en el taller. Ebon estaba vivo, me había hablado. Había movido sus dedos. Todo lo que había hecho, cada sacrificio, había dado resultado. Pero el temor seguía acechándome, una sombra que no podía ignorar. De repente, un golpe fuerte en la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Al principio pensé que era el viento, pero cuando el golpe se repitió con más fuerza, me levanté tomando una vela para iluminar el camino. ¿Quién está ahí? La puerta casi se abrió de golpe cuando la abrí, y un hombre empapado y furioso entró sin esperar invitación. ¡Tú! Gritó, señalándome con un dedo acusador. ¡Maldito degenerado! Sabía que eras tú. ¿De qué estás hablando?, pregunté, retrocediendo mientras él avanzaba hacia mí. ¿Crees que nadie te vio en el cementerio?, espetó con el rostro rojo de furia. ¡Sacaste tumbas de los muertos! ¡La de mi hijo! ¡Eres un maldito enfermo! Intenté responder, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¡No sabes lo que dices! Logré articular levantando las manos en un intento de calmarlo. ¿No sé lo que digo? Él rió, pero no había humor en su voz. Vi las tumbas abiertas, la tierra revuelta. ¿Y sabes qué más vi? Un testigo. Me dijeron que fuiste tú, cargando con un saco como un maldito ladrón en la noche. No es lo que piensas.
Entonces dime qué es. Gritó acercándose aún más. Su rostro estaba a centímetros del mío y podía sentir el olor a tierra mojada y tabaco en su aliento. Fue entonces cuando se escuchó el sonido. Papá. La voz de Ebon resonó desde el taller. Mi sangre se heló y por un momento el hombre también pareció quedarse en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quién está ahí abajo?, preguntó, sus ojos ahora llenos de una mezcla de furia y sospecha. Nadie, respondí, pero mi voz temblorosa me traicionó. ¡Mientes! Él gritó, y antes de que pudiera reaccionar me golpeó con el puño cerrado dejándome aturdido. Cuando recuperé la conciencia, estaba tirado en el suelo. La vela que llevaba había rodado a un lado, todavía encendida. El sonido de la tormenta afuera se mezclaba con los pasos del hombre bajando al sótano. Me levanté con dificultad y lo seguí, aunque cada fibra de mi ser me decía que me quedara donde estaba. Cuando llegué a la puerta del taller, la escena que vi me dejó sin aliento. Ebon estaba de pie, su figura de madera estaba bañada en sombras, mientras el hombre intentaba retroceder con el rostro lleno de terror. ¿Qué eres tú?, murmuró, su voz apenas un susurro. Soy su hijo, respondió Ebon con una calma que me heló la sangre. Antes de que pudiera hacer algo, Ebon avanzó con una rapidez inhumana, mientras sus extremidades se alargaban. Sus manos de madera atraparon al hombre por el cuello, levantándolo del suelo como si no pesara nada. ¡No, Ebon!, grité, pero él no se detuvo. Con un movimiento brutal, lo lanzó contra la pared. El sonido de los huesos rompiéndose resonó en el sótano. Corrí hacia ellos, pero me detuve cuando vi la expresión de Ebon. Sus ojos ahora brillaban con un rojo intenso. Estaban llenos de algo que no era humano. Papá, él merecía esto, dijo con una voz que parecía salir de una garganta hecha de madera y metal. Intentó lastimarte. Miré el cuerpo inmóvil del hombre y luego a Ebon. El error y la culpa se mezclaban en mi interior paralizándome. De repente, Ebon se giró hacia la puerta del taller. No puedo quedarme aquí, papá. Debo buscarlos. Ebon, espera. Pero no me escuchó. Antes de que pudiera detenerlo, corrió hacia la puerta abriéndola de un golpe y desapareciendo en la tormenta. Salí tras él, gritando su nombre, pero todo lo que vi fue la lluvia y el barro. Me quedé de pie en el porche, sintiendo como el agua helada empapaba mi ropa. Mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar, un grito desgarrador atravesó el rugido de la tormenta. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera comprenderlo. Salí corriendo hacia el pueblo, con los pies hundiéndose en el barro mientras la lluvia golpeaba mi rostro con pequeñas agujas heladas. El camino estaba apenas iluminado por los destellos intermitentes de los relámpagos. Entre la oscuridad y el lodo, manchas de sangre y arañazos en los árboles se vislumbraban, marcas que solo confirmaban que Ebon no estaba huyendo, estaba dejando un rastro. ¡Ebon! ¡Ebon!, grité con todas mis fuerzas, pero la tormenta ahogaba mi voz. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba. En cada relámpago podía ver destellos de lo que había dejado atrás. Ramas rotas, charcos teñidos de rojo, huellas profundas que se desvanecían rápidamente bajo la lluvia. Cuando llegué al borde del pueblo, las calles estaban vacías, pero algo estaba mal. Las puertas de algunas casas estaban abiertas de par en par, y los relámpagos revelaban manchas oscuras en los umbrales. Me acerqué a una de ellas, pero cuando vi lo que había adentro,
Retrocedí. El suelo estaba cubierto de barro y sangre, y un silencio inquietante llenaba el aire. «No», murmuré retrocediendo un paso. Seguí avanzando por las calles, buscando desesperadamente algún signo de que esto no era lo que parecía. Pero todo lo que encontré fueron más rastros, huellas de madera mezcladas con sangre y un rastro que parecía llevar fuera del pueblo, hacia el bosque. Fue entonces cuando lo vi, un rastro de destrucción, huellas profundas en el barro, ramas rotas y un camino de sangre que se internaba en el bosque. Sabía que debía seguirlo. La tormenta rugía con más fuerza mientras más me adentraba en el bosque, siguiendo el rastro que Ebon había dejado. Cada paso que daba sentía que me acercaba más al abismo que yo mismo había creado. ¿Qué he hecho? La tormenta no cedía mientras me adentraba en el bosque siguiendo el rastro que Ebon había dejado. Con cada paso que daba sentía el barro hundirse bajo mis pies, mientras las ramas y arbustos se aferraban a mi ropa como si intentaran detenerme. El aire estaba impregnado de un olor metálico, dulce y nauseabundo. Sabía lo que significaba, pero me negaba a aceptarlo. Mis pensamientos eran un caos, oscilando entre la culpa y el miedo, mientras los truenos retumbaban sobre mí. ¡Ebon!, grité, pero mi voz apenas era un eco entre los árboles. Los destellos de los relámpagos iluminaban fragmentos del rastro. Huellas profundas en el barro, ramas quebradas y manchas de sangre que marcaban el camino. Cada vez que mi mirada se encontraba con uno de esos signos, mi respiración se volvía más pesada. Finalmente, el bosque se abrió en un claro. Lo primero que noté fue el silencio. La tormenta seguía rugiendo a lo lejos, pero en ese espacio no se oía nada, como si el aire estuviera contenido por algo más. El olor era más intenso aquí, casi insoportable, y entonces lo vi. En el centro del claro había una pila de cuerpos, hombres, mujeres y niños del pueblo, amontonados en un círculo perfecto. Sus cuerpos estaban despedazados de maneras aberrantes, brazos y piernas torcidos en ángulos imposibles, torsos abiertos como si hubieran sido desmembrados con una fuerza inhumana. La sangre empapaba el suelo, mezclándose con el barro, formando una especie de símbolo que no reconocía. Mis piernas flaquearon y por un momento pensé que iba a caer. No puede ser, murmuré, mi voz temblando. Un relámpago iluminó el claro y fue entonces cuando lo vi. Ebon estaba sentado sobre los cuerpos, con sus largos brazos de madera descansando sobre las cabezas de las víctimas como si fueran tronos. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y en sus manos sostenía algo que no podía distinguir al principio. Te estaba esperando, papá, dijo con una calma que me hizo estremecer. Sus palabras rompieron el silencio y su eco parecía reverberar en todo el bosque. ¿Qué has hecho?, pregunté, dando un paso hacia atrás, incapaz de apartar la mirada de la pila de cadáveres. Ebon inclinó la cabeza, como si mi pregunta fuera extraña para él. He hecho lo que tenía que hacer. Esto no es lo que quería. Esto no es lo que debía hacer, grité sintiendo lágrimas brotar de mis ojos. Ebon se levantó con lentitud, su figura de madera destacándose contra el fondo de la tormenta. Papá, tú me diste vida, pero para ser real necesito más. ¿Qué estás diciendo? Necesito la esencia de los vivos, respondió, levantando lo que sostenía en sus manos. Era un rostro humano, arrancado con precisión, todavía húmedo de sangre.
Lo vi colocar el rostro sobre el suyo, como si fuera una máscara. Por un momento, la madera pareció fusionarse con la carne y su forma se volvió más humana. ¿No te gusta, papá? Preguntó inclinando la cabeza hacia mí. Estoy intentando ser lo que tú querías. No pude soportarlo más. Retrocedí tropezando con las raíces y el barro, mientras Ebon daba un paso hacia mí. Papá, no te vayas. Esto es por nosotros. Sus palabras me perseguían mientras giraba y corría sin preocuparme por el barro o las ramas que desgarraban mi ropa. Mi mente estaba llena de imágenes de lo que había visto, de los cuerpos, de Ebon poniéndose esa máscara grotesca. Regresaré, papá. Seré real. Seré tu hijo de verdad. Su voz retumbó en el aire, siguiéndome incluso cuando me adentré más en el bosque. No miré atrás, no podía. Lo único que sabía era que debía escapar de esa abominación, de ese monstruo que yo mismo había creado. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, cayendo de rodillas en la tierra húmeda. La tormenta finalmente comenzó a dispersarse, pero el eco de sus palabras seguía resonando en mi mente. Regresaré, papá. Seré real. Volví al taller después de lo que parecieron días. Mis pies se arrastraban sobre el suelo de madera mientras cerraba la puerta detrás de mí. Afuera, el bosque estaba en silencio, pero dentro de mi mente todo era caos. Las imágenes de lo que había visto en el claro seguían atormentándome. Los cuerpos despedazados, el rostro desgarrado que Ebon usó como máscara y sus últimas palabras. Regresaré, papá. Seré real. Me derrumbé en la silla junto a la mesa de trabajo. Frente a mí, el libro seguía allí, abierto en una página que no recordaba haber visto antes. Las palabras parecían cambiar, retorciéndose como si estuvieran vivas, y un título destacaba sobre todas ellas: El sacrificio del Creador. Leí las palabras con un nudo en el estómago. Decían que cuando el recipiente buscara convertirse en el real, el vínculo entre el Creador y la creación debía completarse, que la esencia del Creador sería el último paso para alcanzar la perfección. Mi corazón se hundió al comprender lo que significaba. Yo era el último sacrificio que Ebon necesitaba. El aire en el taller se volvió denso, como si algo invisible lo llenara. Una ráfaga de viento apagó las velas, sumiéndome en la oscuridad. Y entonces lo escuché. Papá. La puerta del taller se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que resonó en el silencio. Una figura oscura se perfiló contra la luz tenue de la luna. Ebon había regresado. Su cuerpo de madera ahora estaba cubierto por fragmentos de carne y piel, como si hubiera intentado ensamblar una nueva forma con los restos de sus víctimas, todavía con el rostro que había recortado de uno de los habitantes sobre su rostro liso. Te lo dije, papá. He vuelto. Mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el miedo y la culpa, incapaz de moverme mientras Ebon avanzaba hacia mí. Mira lo que hice por ti. Continuó, extendiendo sus brazos. Ahora soy más real, pero no es suficiente. Ebon, por favor. Papá, tú me creaste. Tú me diste este propósito. Solo falta una cosa para que sea perfecto. Ebon se detuvo frente a mí, inclinándose para mirarme a los ojos. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y en ellos podía ver una mezcla de odio y adoración. Te necesito, papá. Necesito lo que hay en ti. ¡No! Grité levantándome de golpe y retrocediendo hacia la puerta. Ebon no se detuvo. Sus movimientos eran lentos pero impecables, y cada paso que daba parecía llenar el taller con una presencia opresiva. Tú lo pediste. Tú quisiste un hijo.
Esto es lo que significa ser padre, papá. Mis manos buscaban algo con lo que defenderme y encontraron el cuchillo que usaba para tallar. Lo sostuve frente a mí, temblando. No te acerques, Ebon. ¿Por qué, papá? ¿No me amas? Sus palabras me golpearon como un trueno. La misma pregunta que me había hecho la primera vez, pero esta vez no tenía una respuesta que pudiera calmarlo. Ebon se lanzó hacia mí y el taller se llenó con el sonido de madera crujiente y gritos. Me defendí con el cuchillo golpeando su cuerpo de madera, pero cada corte solo parecía enfurecerlo más. Finalmente me acorraló contra la mesa. Papá, no tienes que temer. Esto es para nosotros. Su rostro grotesco a centímetros del mío. En un acto desesperado, tomé el libro que aún estaba abierto en la mesa y lo arrojé contra él. Ebon se detuvo, confundido, mientras el libro caía al suelo, abriéndose en una página donde el grabado del vestido rojo brillaba intensamente. ¿Ves, papá? Es lo que siempre debimos hacer. ¡No eres real! Grité levantando el cuchillo una vez más. Con todas mis fuerzas lo clavé en el centro de su pecho de madera. Ebon soltó un grito que no parecía humano, un sonido que hizo temblar las paredes del taller. Su cuerpo comenzó a temblar y la luz roja en sus ojos se desvaneció lentamente. Cuando Ebon finalmente cayó al suelo, el taller quedó en silencio. Me desplomé a su lado, sintiendo que mis fuerzas me abandonaban. Miré su cuerpo inmóvil, ahora solo un montón de madera rota y fragmentos de carne. Y en ese momento lo entendí. Había creado algo que nunca debió existir, algo que no entendía, algo que había pagado con vidas humanas y con mi propia alma. El libro seguía en el suelo, abierto en la misma página. Las palabras que antes eran incomprensibles, ahora parecían claras. El verdadero creador nunca escapa al precio de su obra. Esas palabras parecían retumbar en mi mente mientras miraba el cuerpo inerte de Ebon. Sentí una mezcla de alivio y vacío, como si mi alma hubiera sido arrancada junto con lo que quedaba de él. El libro seguía abierto en el suelo, con sus páginas amarillentas. No quise volver a tocarlo, pero sus palabras parecían grabadas en mi memoria. Me levanté con esfuerzo, tambaleándome hacia la puerta del taller. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido viscoso, como madera crujiendo y carne revolviéndose. Me detuve en seco, incapaz de girarme. Papá. La voz de Ebon, apenas un susurro, atravesó el aire pesado del taller. Papá. Estaré contigo. Un sonido gorgoteante y siniestro se emanaba desde la oscuridad. El sonido se intensificó, un arrastre húmedo que se acercaba cada vez más. Mi corazón latía con fuerza y mi instinto tomó el control. Corrí hacia las escaleras subiendo a toda prisa mientras las sombras detrás de mí parecían moverse con vida propia. Papá. No me detuve, salí del taller y corrí hacia la noche, dejando atrás la cabaña y todo lo que había sucedido allí. La lluvia había cesado, pero el bosque seguía cubierto con una niebla densa que parecía envolverme mientras avanzaba a trompicones. No sé cuánto tiempo corrí. Cuando finalmente me detuve, estaba en un pequeño pueblo a kilómetros de distancia, un lugar donde nadie me conocía. Me refugié en una pensión barata, con las manos temblando y el cuerpo empapado. Pensé que el miedo desaparecería con la distancia, pero me equivoqué. Las noches eran las peores. Cerraba los ojos y veía a Ebon. Escuchaba su voz llamándome desde la oscuridad. Me he quedado aquí durante semanas escribiendo esta confesión.
no como un intento de redimirme, sino para dejar constancia de mi error. Acepto mi culpa. Fui yo quien lo creé, quien le dio propósito y quien lo liberó en el mundo. He escuchado rumores en este pueblo. Cuentan que un animal salvaje ha estado atacando a los habitantes del bosque. Desaparecen en las noches de tormenta, dejando tras de sí rastros de sangre y barro, pero nunca ningún rastro claro del depredador. Esta misma noche, el viento sopla con fuerza y el cielo está iluminado por relámpagos. Es igual a la tormenta del día en que todo comenzó. Cierro los ojos, pero el eco de su voz sigue resonando en mi mente. Papá, estaré contigo. No sé cuánto tiempo más pueda seguir escapando. Con estas palabras dejo constancia de mi historia, sabiendo que probablemente no haya un final para lo que he creado. Las tormentas traerán consigo su sombra, y yo viviré el resto de mis días esperando el momento en que vuelva a encontrarme. Ebon, mi error, mi hijo. Hola mi gente bella, espero les haya gustado esta historia. Por cierto, tengo algo que anunciarles. Debido al aniversario del canal, el 9 de abril vamos a tener la proyección de un tráiler de algo muy especial. Es un nuevo proyecto que tengo en mente y realmente me siento muy emocionado. También, el 12 de abril, vamos a tener un directo para hablar todos juntos. Estaré respondiendo absolutamente todas sus preguntas. Así que, mi gente, espero estén atentos y tan emocionados como yo, porque vamos a cumplir un año. Oh, casi se me olvida. Seguramente en el directo van a poder verme, a excepción de mi cara, pero me podrán ver. Esta historia es un conjunto de mi escritura y la edición de mi querido amigo Cars, así que espero que haya sido de su agrado. Por favor, dejen un comentario, den like y compartan. También les digo que si escucharon la historia del vestido rojo, podrán hacer muy buenas conexiones. Mi gente bella, los quiero mucho. Les ha hablado el caballero negro que porta la máscara de humo. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad, el caballero negro que porta la máscara de humo.